regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:14 de la mañana y vamos a continuar con el comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este martes 8 de octubre del año 2024, siempre agradecidos de Dios de llegar a todos ustedes. El tema obligatorio, este borrador de reforma fiscal que ahora se llama ley de modernización fiscal, me parece que es el nombre, y yo me caracterizo por ser una persona positiva. Quiero analizar los aspectos positivos que tiene esta reforma y lo que representa para la República Dominicana. Hay muchas cosas que se van a debatir en los próximos días. Venía escuchando el comentario de Elvin, muy acertado, muchas cosas en las que coincido con él, otras no, pero esa es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, pero yo de entrada le habría sugerido al presidente no hacerlo en la semanal, porque la semanal desde hace un año y un mes aproximadamente se ha convertido en un espacio específico para la prensa. Este tema que nos convoca a todos como país, o sea, es un asunto de interés nacional. ¿Qué debió hacer el presidente? Porque ya lo hizo, ya pasó, pero debió de hablar a la nación, convocar, miren, el domingo 6 de octubre el presidente, o el lunes 7 de octubre el presidente va a hablar en cadena nacional a las 8 de la noche, motivando su reforma. Hablarle a la nación, porque la gente entiende que ese espacio de la semanal es para la prensa y la gente quizás no le presta mucha atención porque es un espacio para la prensa, se llama así, la semanal con la prensa. Entonces, de entrada, el presidente debió de dar un mensaje nacional a la nación, motivando la reforma, porque tiene muchas motivaciones importantes, hacia dónde ve ese dinero, el tema de la salud, el sector eléctrico, la clase pobre, o sea, usted debió de hacer ahí, pero bueno, ya no se hizo. Entonces, ayer, cuando el ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicentes, hablaba, me gustó algunas frases que él dijo, yo las anoté, muy positivas, antes de dar en detalle los números. Él decía, esto no es en contra de ningún sector, es a favor del país. Decía también, las reglas claras para todos, porque sabemos que hay sectores que tienen años beneficiándose de exenciones, que en un momento eran oportunas, eran necesarias, pero que ya ese sector está encaminado, esos sectores están encaminados, y era preciso, era justo sentarse a hablar sobre eso, que nadie ha querido hablar por el costo que tiene, entonces había que sentarse a hablar de esa parte, de esas exenciones. Decía el ministro de Hacienda también, hablaba de que es un esfuerzo en conjunto que tenemos que hacer. Hablaba también de que este no es un fin, que es un medio para lograr el país que queremos. Y hay que decir ahí que de aprobarse la reforma así, o quizás con algunas que otras modificaciones, los resultados no es que lo vamos a ver mañana, porque ahorita la gente está esperando ya de que el año que viene, que se resuelva el problema de la luz, que se resuelva el problema de salud, que se resuelva el problema de educación. No. Es posible que si eso se aprueba así, o con sus pocas modificaciones, empecemos a ver en 3 o al final de este gobierno los resultados de esa reforma. Yo quiero hacer un stop con una de las leyes, de las exenciones que se mencionaron ahí y que pocos dominicanos conocen y que tiene mucha importancia, que yo creo que ese punto hay que negociarlo, hay que tratarlo. La ley de mecenazgo, que es una ley nuevecita del 2019 y me parece que ni siquiera se está aplicando. Y cuando la gente dirá, bueno, pero ¿y qué es la ley de mecenazgo? ¿Y cuál es su importancia en la economía de un país? Esta ley que se crea y fomenta la creación de políticas públicas que crean las condiciones para incentivar la creatividad y la cultura. En un momento en que este país solo está en juca y teteo, quitar los beneficios de esta ley yo creo que sería peligroso. Todo lo contrario. Hay que hacer que se cumpla, porque esa es una ley del 2019 y que todavía hace unos pocos meses aquí se estaba debatiendo de que no se le estaban dando los incentivos a los temas culturales, a los que motivan, los temas, lo que se motiva con la cultura, la creatividad, el arte, la cultura, de eso es que trata la ley de mecenazgo.
que no deberíamos de eliminar esos beneficios, porque más que nunca lo necesitamos. Cuando usted ve que una sociedad va por el mal camino que va esta, donde aquí lo que se promueve son las obscenidades, esa vulgaridad que hay en esas letras de esos discos, es porque necesitamos incentivo a la cultura. Entonces, la gente no conoce esos incentivos porque aquí no se ha hablado de esa ley de mecenazgo. La gente no sabe lo que significa. Entonces, en vez de usted quitarla, promuévala, dé a conocer, incentive el arte y la cultura, que eso es lo que hace que una sociedad se encamine por un buen camino, porque estamos encaminados, pero por el peor de los caminos. Entonces, yo creo que es un error quitar esta ley, porque esta ley favorece a los artistas que en su mayoría todos apoyaron esta reelección, y yo me imagino que no está muy conteste con ese anuncio que hizo ayer el ministro de Hacienda. Esto también incentiva a los gestores culturales, a las entidades de culturas públicas y privadas que diseñan propuestas que ellos diseñan propuestas que promueven la creatividad y la cultura del país. Entonces, esas cosas hay que apoyarlas. Yo creo que ahí yo le pondría un asterisco porque no podemos dejar de lado el tema de la cultura que tanta falta nos hace. La cultura, la moral y cívica se han perdido. Elvin hablaba la semana pasada de los valores de la dominicanidad, del merengue, entonces, si tú tienes una ley que lo incentiva, no la elimines. Tienes que promoverla para que la gente sepa de su existencia y cree contenido cultural y que tenga su beneficio. Porque, por ejemplo, con el tema del turismo, de la ley de fronteriza para las empresas, tiene muchos años y mucha gente se ha beneficiado, pero esa del mecenazgo cultural tiene apenas 5 años y ni siquiera se ha cumplido. Entonces yo creo que habría que darle tiempo para que tenga resultados en la sociedad. Otro de los puntos que yo creo que hay que celebrar, sobre todo porque somos una población enferma de diabéticos e hipertensos, lo decíamos la semana pasada, ahí se le puso un impuesto a las bebidas que tienen azúcar, a las bebidas azucaradas. Yo creo que sí, eso hay que hacerlo, porque hay que desincentivar el consumo de esa bebida chatarra, de los juguitos, de los refrescos. Yo creo que sí, y el que quiera comprar su veneno, bueno, pues que pague por ello. Elvin tiene una perspectiva con el tema del alcohol, yo no, porque es un vicio, el alcohol es un vicio. Entonces, bueno, más impuestos, no es un vicio. Si usted quiere mantener su vicio, pague por ello. Igual con las bebidas azucaradas. Yo no estoy de acuerdo que eso sea barato. No, hay que ponerlo caro para que el presupuesto familiar no vaya destinado a eso. Porque al final, eso solo perjudica a la salud. Usted va a tener una población enferma que le cuesta al Estado en salud. Entonces, yo creo que eso sería importante para reducir la tasa de diabéticos que hay en la República Dominicana y de hipertensos. Y conjunto con eso, tenemos que motivar hacer ejercicios y una alimentación sana. Por otro lado, el tema de las compras por internet, que para nadie es un secreto, que la gente recurre a las compras por internet a ayudarse porque los impuestos aquí son muy caros, todo es muy caro. Lo que usted compra aquí en 20 mil pesos, usted lo consigue en 7 mil por internet. Y la gente se ayuda. Entonces, pero no quiero irme por ese lado, sino que está el DERE-CAFTA, que en el DERE-CAFTA se protege esas compras por debajo de $200. Entonces, yo creo que ahí se le fue esa. Ellos tienen que sentarse a analizar, porque no es tan sencillo como que decir que los van a quitar. No. O sea, hay un acuerdo que se firmó con Estados Unidos que contempla que esas compras por debajo de los $200 no deben ser fiscalizadas. Entonces, ese es otro debate que se va a dar, porque parece que cuando el ministro se sentó a hacer, y con su equipo, y con todos los sectores que se sentaron a conversar, se le fue esa de que las compras por internet por debajo de $200 no pueden ser grabadas, porque eso está contemplado en el DERE-CAFTA. Pero en líneas generales, uno pudiera quedarse en las cosas positivas. Vamos a tener más ingresos para invertirlo en salud y uno espera que sea así. El tema del sector transporte también importante y necesario. El tema del sector eléctrico, que de verdad eso es un barril sin fondo. Ahí dijo el ministro que son 18 mil millones que se van a destinar. Ojalá que eso venga a solucionar el problema de la electricidad, que estaba bastante encaminado y lamentablemente se fue para atrás. Pero también, como nunca antes, aquí el presidente se ha enfrentado a sectores que toda la vida se le había tenido temor. Nadie nunca se había enfrentado a los empresarios.
y el presidente también va a perder unos puntos, y es la realidad. La popularidad del presidente cayó, entonces él también se está sacrificando. Se está sacrificando porque su popularidad a partir de esta reforma va a bajar. Entonces quiere decir que él no está pensando en él, sino que está pensando, como decía el ministro de Hacienda, en el bien del país, y a él no le importa sacrificarse. Se está sacrificando él. Hace 3 semanas se anunció un sacrificio de parte del gobierno, que uno espera que se cumpla lo que se anunció, y ahora nos toca a nosotros como ciudadanos poner ese granito de sacrificio, siempre y cuando revisando algunos aspectos que yo entiendo que se prestan a ser analizados, como la ley de mecenazgo, que decía yo que eso no se ha cumplido todavía, no esos beneficios no se han visto, el tema de las compras por internet, que eso es algo que lo contempla el DERECAFTA. Hay muchas cosas que podemos analizar. Otro tema que yo entiendo que no tiene sentido, aumentar lo de Supérate de 1.650 a 2.000 pesos. Con 350 pesos usted no resuelve nada, porque la canasta básica va a aumentar. O sea, eso no te impacta la inflación. Esos 350 pesos usted va a hacer más pobre a la gente, y eso fomenta el círculo de la pobreza. Querer gravarnos a la clase media con más impuestos para beneficiar a los más pobres con 350 pesos, eso no tiene sentido, porque en 2 años, en 3 meses la inflación se va a tragar esos 300 pesos que no representan nada en el problema. Simplemente sigue incrementando el círculo de la pobreza para esas personas que reciben eso, que van a recibir esos 2.000 pesos. El ministro lo presentó eso como algo importante y algo positivo. No es positivo. Usted tiene que crear políticas públicas para sacar a esa gente de la pobreza, y que esos 2.000 pesos no sean necesarios. Porque al final, ¿qué compra una familia con 2.000 pesos al mes? No compra nada, eso no resuelve nada. Sobre todo cuando la canasta básica está casi en 50.000 pesos. O sea, eso no es verdad que 350 pesos va a resolver el problema de una familia. Eso para mí fue algo desatinado. O sea, yo siempre he dicho aquí, a los ricos se le dan exenciones, ya eso se acabó. A la clase media se le dan impuestos y a los pobres le dan esas dádivas, que eso no debe ser. Eso tenemos que cambiarlo. Pero vamos a ver qué pasa. Ahora empieza el debate y yo creo que el gobierno va a flexibilizar algunas cosas. Presentó su propuesta, ahora los sectores van a presentar su contrapropuesta, y estos debates se van a dar en el Congreso, que es donde se va a conocer este borrador que el presidente presentó en el día de ayer. Isidro.